y vamos a empezar con la clase, ¿no? Porque habíamos acordado a las 7 de la mañana, ya son las 7:07. Profe, Ajá, dígame. buenos días. Este sábado tenemos prueba. No, el lunes Ah, porque ya como nos ha resultado mejor así para que ustedes estudien un poco más, pues hasta ahora se les informará hoy, al igual que la semana pasada, hoy en la tarde se la estará informando el día y la hora de la prueba, pero el sábado no va a ser, y el ni el tema de la domingo prueba tampoco. sería todo pH y ácidos, ¿verdad? Sí, Ácidos y todo bases. lo que es la parte de los conceptos de ácidos y bases que hemos visto hasta ahora, todas las teorías de ácidos y bases, y adicional a eso, el cálculo del pH, el cálculo del pOH, básicamente de ácidos y bases fuertes. Nosotros vamos a ver hoy algo relacionado con ácidos y bases débiles, pero eso no va a estar incluido. Sin embargo, hay que verlo porque no nos podemos atrasar tanto, porque ya ese contenido sería para para la evaluación de la semana que viene. Ok. Entonces, bueno, nosotros nos habíamos quedado, por aquí vi unos ejercicios que estaban bien interesantes, nos habíamos quedado en lo siguiente, ¿no? Hablamos de pH, hablamos de lo que corresponde al pOH, a la escala de pOH, y mencionamos que para calcular el pOH necesitamos la concentración. Ahora, ¿cómo se calcula el pH de una sustancia básica? ¿Cómo se calcula el pOH de una sustancia ácida? También fue algo que mencionamos. Para recordarlo rapidito y poder entrar a una ronda de preguntas, que voy a aprovechar una guía que hizo la profesora María Teresa. Fíjate, nosotros tenemos, por ejemplo, hidróxido de sodio, cuando se coloca en agua se disocia en hidroxilos y sodio. Quiere decir que esto es una sustancia básica. Ahora bien, ¿cómo se le calcula el pH a una sustancia básica? Como estamos observando, una sustancia básica genera hidroxilos, por lo tanto yo no puedo calcular el pH con esta fórmula, porque esta fórmula ¿qué necesita? ¿La concentración de qué? Necesita la concentración de qué. Yo necesito que ustedes respondan, muchachos, porque hay que aprovechar el tiempo. Oh, Hidrogenioros. exactamente, hidrogeniones. La concentración de hidrogeniones ¿en qué unidades? ¿En qué unidades se necesita la concentración para aplicar aquí el pH? En moles. En molaridad. ¿Okay? Moles sobre litros de solución. Entonces, con esta fórmula yo no la podría calcular. ¿Por qué? Porque me va a dar es la concentración de hidroxilos. Entonces no lo puedo calcular el pH directamente por acá. ¿Qué tendría que hacer? Debo calcular primero el pOH y una vez que tenga el pOH, pues puedo usar esta fórmula de pH más pOH igual a 14. Entonces, esto es para recordar lo que vimos la clase pasada. Ahora, vamos a suponer que tenemos una sustancia que es ácida, como el ácido bromhídrico. Se disocian hidrogeniones y en bromo. Ahora bien, si me piden calcular no el pH, sino que me piden calcular el pOH, directamente con esta fórmula no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque esta fórmula necesita la concentración de hidroxilos y yo lo que tengo acá es la concentración de hidrogeniones. Entonces, ¿qué paso voy a seguir? Calcular primero el pH y después que tenga el pH, a partir de esta fórmula de espejo, el pOH. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, profe. Ok. Seguimos por acá, fíjate. Esto que tenemos acá de ácido bromhídrico se disocia completamente y genera hidrogeniones. Lo que habíamos dicho la clase pasada, por cada una molécula de ácido bromhídrico, como podemos observar, está balanceada la ecuación, se genera un hidrogenión y un ion bromuro. Cuando vemos en la ecuación del hidróxido también, la ecuación está balanceada. Tenemos la fórmula del hidróxido de sodio es esta, y por cada, por ejemplo, una molécula de esta se genera un anión hidroxilo y un catión sodio. Eso quiere decir que cuando hablamos en términos de concentración, si la concentración del hidróxido de sodio es 3 molar, pues la concentración
de los iones hidroxilos al momento de disociarse también va a ser 3 molar, y la concentración, si me la pidieran de los cationes sodio, también sería 3 molar. Esto lo vimos también en la clase pasada. ¿Esto está claro o no? Cuando partíamos la hoja y veíamos que si la hoja generaba entonces esta cantidad. ¿Estamos claros? Sí, profe. Ok. ¿Por qué quiero que veamos esto? Porque aquí es cuando las relaciones son 1 a 1. ¿Qué significa 1 a 1? Que a partir de una molécula se genera una de hidroxilo y una de catión sodio. Pero ¿qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, hidróxido de calcio? El hidróxido de calcio, la fórmula molecular es esta. El hidróxido de calcio, tenemos esto, y cuando se disocia, me va a generar hidroxilos, pero como yo debo balancear la ecuación, esto va a tener adelante un coeficiente 2. ¿Qué significa que esté adelante este coeficiente 2? Esto significa que por cada una molécula del hidróxido de calcio, se me van a generar 2 iones hidroxilo y un catión calcio. Entonces, vamos a suponer que yo tengo, en este caso, 20 moléculas de hidróxido de calcio. ¿Cuántas se me van a generar de hidroxilo? 40. 40, el doble. ¿Por qué? Porque se tiene que respetar la relación que está acá, que es una molécula genera 2 iones hidroxilo. Entonces vamos a suponer que yo no tengo 20, sino que tengo X cantidad de hidróxido de calcio. Entonces se me va a generar el doble de esa cantidad X de hidroxilos y se me va a generar X de calcio. Si lo vemos en términos de concentración, pues en este caso sería 3 molar, por ejemplo, la concentración del hidróxido de calcio, y la concentración que se me va a generar de hidroxilos va a ser el doble. ¿Estamos claros? Profe, disculpe, ahí lo que no entiendo es de dónde saca el 3 molar. No, el 3 molar lo inventé yo. Ah, ok. ¿Okay? El 3 molar, suponiendo que la concentración es 3 molar. O sea, que se supone que calculamos la concentración de la base. Entonces, si calculamos la concentración de la base y nos dio 3 molar, pues la concentración de iones hidroxilos va a ser el doble. ¿Sí? Ya, gracias. Sí. Ok, esto es más que todo para cuando tengamos estos casos donde tenemos doble, 2 iones hidroxilo. Ok, eso por esa parte, ¿no? Fíjense lo siguiente. Vamos a contestar a las preguntas que aparecen a continuación. Vamos a ir contestando lo siguiente. Ok. Amplío por acá. Y vamos a tratar de no tardarnos mucho, como digo, para aprovechar el tiempo lo más posible. Entonces, nosotros tenemos dos teorías principales, las cuales nos dan la definición del concepto de ácido y de base. ¿Cuáles son esas dos teorías principales que nos dan el concepto de ácidos y bases? Bronsted, Lowry y Lewis. Exacto, esas son las principales. ¿Por qué? Porque Arrhenius, sí, es verdad que también habló de los ácidos, fue el pionero en hablar de ácidos y bases, pero no, esa se descartó por otras razones. Ok, ¿cuál de estas dos teorías es posterior y engloba la otra? La La de de Lewis. Lewis engloba la otra. Es correcto. Recordemos que la de Lewis abarca a todos los ácidos porque toma los ácidos como especies que aceptan pares de electrones. Mientras que Bronsted y Lowry, como se limita a lo que son los protones, pues no engloba a lo que son los ácidos que sí engloba Lewis. Muy bien. El número 3. ¿A qué tipo de disoluciones tiene aplicación la teoría de Arrhenius? O sea, para que pudiésemos hablar de Arrhenius, teníamos que tener los compuestos disueltos en agua. Es decir, teníamos que hablar de soluciones acuosas. ¿Por qué? Porque si no había al medio agua, no sabíamos si iba a ser hidrogeniones o hidroxilos. ¿Está claro? Entonces, cuando me dice a qué tipo de disoluciones tiene aplicación la teoría de Arrhenius, es a soluciones acuosas, porque ahí se va a encontrar el agua y entonces vamos a ver si la sustancia genera hidroxilos o genera
hidrogeniones. Ok, ¿qué se entiende por ácido y base según la teoría de Arrhenius? A ver, ¿quién recuerda? Rapidito. Los ácidos son los que comparten hidrogeniones o protones. No comparten. Acuérdate que en Arrhenius no Donan, no, donan. tampoco. Tampoco estamos hablando en Arrhenius de dona. Genera, profe. Generan. O Son sea, los la que palabra producen. clave en Arrhenius es genera, produce. Es decir, tú tienes una sustancia y tú la vas a considerar como ácido en esta teoría, sí y solo si, cuando la colocas en agua, genera hidrogeniones. Y en el caso de una base de Arrhenius, ¿qué tendríamos? Genera hidroxilos. Hidroxilos. Exactamente, cuando la colocamos en agua genera hidroxilo. Ahora, según la teoría de Bronston y Lowry, ¿qué se entiende por ácido? Que Es dona el que es capaz de donar. ¿Qué? El que es capaz de donar, el que dona. Es al que dona qué. Porque aquí tienen que ser muy claros en lo que donan. Que dona El- protones. Es correcto, que dona protones. Y en el caso de la base, El que acepta protones. aquella que acepta protones. Muy bien, entonces ustedes van a buscar esta pregunta, de hecho les voy a mandar les voy a colocar esto en el aula virtual para que también lo desarrollen, ¿no? Según la teoría de Arrhenius, sería el amoníaco una base y por qué, ¿no? Entonces, esto, para que lo vean en el caso del amoníaco, y precisamente por esta molécula de amoníaco es que se plantearon las otras teorías de ácidos y bases. Vamos a las 7. Según la teoría de Bronston y Lowry, que es la que emplearemos en adelante y en todos los ejercicios, ¿cuál es la ecuación de equilibrio de un ácido genérico? Vamos a suponer que tenemos un ácido HA en agua. Veamos. Vamos a suponer que yo tengo un ácido, repito, HA. Bueno, voy a copiar aquí esta flechita. Y la molécula de agua. Yo tengo esto, ¿no? Un ácido genérico que es HA. ¿Qué me genera ese ácido genérico cuando lo coloco en agua? ¿Qué me va a generar acá? ¿Cuáles van a ser, digamos, los iones formados de la disociación? A negativo. Muy bien. Se me va a generar el A negativo. Perfecto. ¿Y qué más se me va a generar? Y un hidrógeno positivo. H positivo. Si es un ácido, se me generan hidrogeniones, que lo puedo colocar como un H positivo. Porfa, lo colocan como superíndice. ¿Ok? Entonces, efectivamente, se me va a generar esto. Ahora, yo pudiese dibujar, como Bronston y Lowry habla del par ácido conjugado, yo puedo poner acá el agua para establecer quién es el ácido, quién es la base conjugada y todo eso. Este que tenemos acá, ¿qué sería entonces? Según Bronston y Lowry. HA, ¿qué sería según Bronston y Lowry? El ácido conjugado. ¿Cómo que el ácido conjugado? El ácido conjugado es el que está dentro de los productos disociados, dentro de los que se disocian, perdón. ¿Este qué es? Es una sustancia, es el ácido como tal. ¿Okay? Esto que tenemos acá vendría a ser el ácido. ¿Ok? Este ácido, cuando lo vemos en agua, el agua se comportaría aquí como ¿qué? Base. Como una base, exactamente. Y se va a Profe, comportar una como pregunta. base porque va a aceptar este protón acá. Entonces yo en vez de escribir este H positivo, también puedo escribir H3O con el subíndice de acá. Cuando se incluye, como les estoy mencionando acá, la molécula de agua. ¿Me ibas a hacer una pregunta? No, profe, ya entendí. Gracias. Entonces, acuérdense que yo puedo escribir las ecuaciones de esta manera o puedo colocar el agua aquí arriba. Pero si estamos haciendo una de Bronston y Lowry te muestra quién es el ácido, que es el que dona protón, y quién es la base, que es la que acepta el protón. Y eso me genera una especie conjugada. Esta negativa es la conjugada de quién? De la base. De la base, dicen por allí. ¿De dónde viene esta A? ¿De la base o del ácido?
Del ácido viene, profe. Del ácido. Y si viene del ácido, ¿qué va a ser? Una base Base conjugada. Base Una conjugada. base conjugada, exactamente. ¿Ok? Una base conjugada. Ahora, este H3O, ¿de dónde viene? De la base. La base. De la base. Entonces, ¿qué va a ser él? Un ácido conjugado. Un ácido conjugado. ¿Ok? Entonces, esta es una fórmula, digamos, genérica. O sea, un ácido cualquiera, vamos a suponer. Eso sí, un ácido que tiene un solo protón. Ok. ¿Qué nombre recibe el anión procedente de la desprotonación de un ácido monoprótico? ¿Qué nombre recibe el anión? ¿Qué nombre le dimos al anión? Que proviene de un ácido, se dice monoprótico, es un ácido, específicamente un ácido monoprótico. ¿Por qué monoprótico? Porque tiene un solo hidrógeno y dona un solo hidrógeno. Por eso se le llama ácido monoprótico. Ok, ¿cómo se le llama al anión que proviene del ácido monoprótico? ¿Cómo le llamamos? ¿Cómo le estamos llamando acá? Base conjugada. Base conjugada, ¿ok? Base conjugada. Seguimos por acá. Según la teoría de Bronston y Lowry, ¿cuál es la ecuación de equilibrio de una base genérica B en agua? Vamos a ver. Ahora en lugar de esto tenemos lo siguiente, una base. Y me está diciendo que haga lo siguiente. Entonces, central B. Tengo una base que la llamamos B. ¿Qué pasa con la base para que tenga esa característica? ¿Qué tiene que hacer la base con el agua? Aceptar. Ajá. ¿Aceptar qué? Protones. Protón. Protones. Entonces, si B acepta protones, quedaría de esta forma. BH positivo. O sea, aceptó un protón. Él estaba neutro, aceptó un protón y quedó de esta manera. Perfecto. ¿Y aquí el agua cómo se está comportando entonces? Como ácido. Como ácido, exactamente. ¿Por qué? Porque si el agua tiene, digamos, al frente una sustancia básica, pues se va a comportar como un ácido. Perfecto. Entonces, el agua, si se está comportando como ácido, ¿qué hizo? Cuéntenme. Se dio protones. Se dio protones. ¿Y cómo queda? ¿Cuántos protones se OH dio? menos. Ajá, muy bien. Un- Queda OH menos. Exactamente. Bueno, vamos a ponerle mayúscula. OH menos. Queda un hidroxilo. ¿Lo vemos? O sea, aquí si el agua está frente a una sustancia básica, ¿qué va a hacer? Le va a donar un protón. Al donarle un protón, entonces, ¿qué sucede? Se genera este B con el protón con carga positiva y como perdió un protón, pues queda como OH negativo. Entonces, tenemos esta sustancia básica, esta sustancia ácida, que sería el agua en este caso, porque el agua se comporta de forma anfótera, es un anfótero, porque tiene doble comportamiento. Y en este caso, ¿qué se me genera? El BH, ¿qué sería? El BH positivo, el catión. Un ácido conjugado. Un ácido conjugado, exactamente. Perfecto. Y en el caso del hidroxilo, ¿qué sería? El caso del hidroxilo sería la base conjugada. Exactamente. Una base. Perfecto. Seguimos por acá. ¿Cuál es la base conjugada del HA y por qué es una base? Veamos. ¿Cuál es la base conjugada del HA y por qué es una base? Aquí, como pueden ver, es la base conjugada de esto, porque proviene del ácido, y además se le dice que también va a ser una base porque al tener esta carga negativa tiene la capacidad de aceptar nuevamente protones. Y si acepta protones, ¿qué es? Si acepta protones, ¿qué es? Una base. Una base. Entonces, por eso es una base. Ok, ¿cómo llamamos al par BH positivo B? ¿Cómo se llama el par?
Se llama par base ácido conjugado. Ácido conjugado base, simplemente. Tenemos este par, la base y su ácido conjugado. Esto es como para que detallen más esas cositas. ¿Qué se entiende por sustancia anfótera o anfiprótica? ¿Qué se entiende por sustancia anfótera? Que tiene una propiedad. Aquella que puede Sí. ácido. Otra vez, que no escuché bien. Ajá, ¿no escuché bien? Anfótera, disculpa. Es aquella que puede actuar como ácido o como base, y el mejor ejemplo es el agua. Exactamente. Listo. Número 14. De los siguientes ácidos indica su correspondiente base conjugada. Exprésalo después como correspondiente para ácido conjugado. Por ejemplo, el ácido nítrico es este, HNO3. Su base conjugada es el N, bueno, este 3 va abajo, ¿ok? Este 3 va abajo y esta es una sola carga negativa. Resultante de la pérdida por parte del ácido nítrico. Así, el par ácido-base conjugado es el siguiente. Fíjate, tenemos el ácido, este ácido dona el protón y se genera su base conjugada. Entonces aquí está escrito el par. ¿Cuál es el par? El ácido y su base conjugada. ¿Sí lo vemos? Entonces, lo que quiere decir aquí la profesora es lo siguiente. Agarro mi HNO3, me lo llevo para acá. ¿Ok? Mi HNO3. ¿Y qué digo? Bueno, voy a colocar acá, este es mi ácido, y lo voy a colocar en agua. Vamos acá. Me voy a llevar este, me voy a llevar este, me voy a llevar este, me voy a llevar este y me voy a llevar este. Y la flecha. Yo tengo lo siguiente, ¿no? Tengo el ácido nítrico, que también es un ácido monoprótico porque nada más tiene un hidrógeno. Ese ácido, cuando se encuentra con el agua se comporta en este caso como base. ¿Y qué me va a generar? Este 3 va en subíndice. ¿Qué me va a generar? Me va a generar lo siguiente. Esta H2O va a tomar este protón y se genera el hidrogenión, que sería el ácido conjugado de la base. ¿Y el ácido qué base se va a generar? Si este hidrógeno se pierde, me genera un anión, y ese anión ¿cuál va a ser? Ese anión va a ser todo esto. Pues vamos a copiarlo todo. Va a ser todo esto, pero sin el protón y con carga negativa. La carga negativa se le pone por aquí. Déjame ir por aquí. Y le ponemos superíndice y le ponemos carga negativa. Entonces vamos a tener esto. Entonces lo que se quiere es que ustedes, o sea, les voy a dejar este ejemplo acá, pero lo que se quiere es que ustedes, fíjense, tengo mi ácido y ¿quién es su base conjugada? ¿Quién es la base conjugada de ese ácido? El anión. Entonces esta sería la base conjugada. ¿Estamos claros? Sí, profe. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Ustedes van a agarrar, por ejemplo, el ácido perclórico, que es esta fórmula, también es monoprótico. El ácido acético, que es este protón, nada más el que se va a perder, por lo tanto me quedaría toda esta parte igual. El ácido cianhídrico, igual se pierde este protón nada más. Y el ácido sulfúrico, pues tiene 2 protones, pero lo van a hacer con uno solo. Voy a hacer el ejemplo con el ácido sulfúrico para que no se enreden ustedes. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer para practicar? Van a agarrar, ponen, por ejemplo, yo estoy aquí colocando el ácido sulfúrico. Voy a poner esto como subíndice y este también subíndice. ¿Y qué voy a hacer? Igual, este es mi ácido, y aquí no sería un ácido monoprótico, ya vamos a ver ahorita. Y voy a tener lo siguiente, central C, central B, por acá, y ya tengo esto, ¿verdad? Este va a ser mi ácido, ya no es un ácido monoprótico, sino diprótico, porque tiene 2. ¿Y qué base conjugada se me va a generar? Como este lo primero que va a hacer es donar un solo protón, pues se genera el hidrogenión. ¿Y cuántos le van a quedar acá? ¿Cómo va a quedar este H2SO4? A ver. H. Exactamente. HSO4
pero con una rayita, porque si perdió un protón, pues queda con una rayita negativa. ¿Por qué? Porque donó un protón, ese es su superíndice. Profe, disculpe, Ajá. una pregunta. Por ejemplo, en el ejercicio de las actividades que nos mostró, había, Ujú. si es que no estoy mal, un CH3 o OH, creo que era. Ese es el ácido Ya, acético. ahí yo como sé que me voy a llevar la H del último y no me llevo la... Porque acá, como el enlace con el oxígeno es un enlace covalente polar, está bastante polarizado, este se puede, cuando está en agua, se puede romper ese enlace, mientras que aquí, como es un enlace covalente puro, quitarle un hidrógeno al carbono es casi que imposible. Es bien difícil. Entonces, ese es como, ¿te acuerdas cuando estábamos viendo quién donaba protón y quién aceptaba protones? Donadores y aceptores de protones. Bueno, eso, básicamente. Ya ves. Son protones que están polarizados. Y entonces cuando lo colocas en agua, se disocian, se separan. Entonces aquí va a ser este. En los ácidos orgánicos, bueno, ustedes ya han visto los ácidos carboxílicos. En los ácidos carboxílicos es este hidrógeno el que se dona. ¿Ok? Entonces, repito, van a hacer el mismo ejercicio que acabo de hacer yo con el ácido sulfúrico, lo van a hacer con el perclórico, con el acético y con el... ¿Y qué es lo único que tenemos que hacer? Pues saber cuál es el ácido, que ya te lo están diciendo, la base en este caso que va a ser el agua, y cuál va a ser su base conjugada. Entonces lo que te están preguntando aquí es cuál es el par ácido-base conjugada. ¿Cuál es el par? Este ácido con esta base. En este caso es este ácido con esta base. ¿Me explico? Y lo van a representar como dice aquí en la guía, fíjate. El par ácido-base conjugado es ácido nítrico con su anión nitrato. Ustedes no van a decir el nombre, ¿no? Pero sí colocar por lo menos esto así. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros o no? Sí, profe. Ok, fíjense entonces en el siguiente, ¿no? El siguiente es un concepto que pues nosotros hablamos un poco de él en cuanto a la disociación. Un electrolito fuerte, o ya más específicamente un ácido o una base fuerte, ¿cuánto es su porcentaje de disociación? 100%. Exactamente, 100%. Se disocia completamente. Pero hay sustancias que son débiles, ácidos y bases débiles o electrolitos débiles, cuya disociación no es el 100%. Entonces, por ejemplo, el ácido acético en disolución está disociado un 70%. ¿Qué significa esto? Esto significa, este 70% es el grado de disociación en términos porcentuales. ¿Ok? Eso me dice entonces la cantidad que está disociado. Por ejemplo, la cantidad de sustancia disociada con respecto a la cantidad de sustancia total. Suponiendo, tengo 100 moléculas de ácido acético, ¿cuántas están disociadas? Conociendo el porcentaje de disociación. 70, profe. 70, exactamente. 70. Exactamente. O sea, ahí no hay más nada que discutir sino eso. ¿Por qué? Porque en este caso estamos haciendo una relación con respecto a una parte con el todo. ¿Quién es el todo? La sustancia completa. Ahora, esa sustancia completa, cuando la coloco en agua, se va a disociar una parte. ¿Cuánto se disocia? 70. Ahora, si yo la quiero calcular en términos porcentuales, o sea, yo la puedo calcular en términos porcentuales, tendría que multiplicarlo por 100, o lo puedo calcular simplemente como un alfa, un valor de alfa que daría 0,7. Ok, en esa parte, ¿no? Nosotros también en la clase pasada hablamos del producto iónico del agua. ¿Se acuerdan el producto iónico del agua? ¿Cuál era el símbolo del producto iónico del agua? A ver si alguien recuerda. Y si no recuerdan, me dicen no recuerdo para yo, como digo, aprovechar el tiempo. Profe, disculpe, yo no recuerdo. Ok. Entonces, nosotros cuando hablamos del producto iónico del agua, nos fuimos a esta parte.
El KW, profe. Exactamente. El KW. El KW, el producto iónico del agua, es el que obtenemos a partir de la autoionización del agua. Es decir, el agua se puede comportar como ácido y como base, entonces se autoioniza. Lo que quiere decir que se forma el ácido conjugado y la base conjugada. A partir de este equilibrio, un equilibrio porque tenemos una reacción directa y una reacción inversa, se calculaba una constante de equilibrio, donde en la parte de arriba se pone la concentración de los que están a la derecha y en la parte de abajo la concentración de los que están a la izquierda. Pero como el agua está en mayor proporción y está en líquido, pues no se coloca en la ecuación y ya pasábamos directamente a tener esta ecuación. KW es igual a la concentración de hidrogeniones y la concentración de hidroxilos. Muy bien. Entonces, cuando medimos la conductividad eléctrica del agua pura con un equipo de alta sensibilidad, podemos detectar un valor pequeñísimo, pero no nulo. Eso quiere decir que hay una presencia de iones. ¿Cuáles son esos iones? Precisamente la cantidad mínima de los iones que se forma de la autoionización del agua. Entonces, esto que tenemos acá. ¿A qué se debe la reacción de autoionización del agua? Cuando me dice, escribe la ecuación correspondiente a esta reacción, ustedes la tienen en la presentación. Entonces, repito, les mando esto para que ustedes lo vayan repasando. ¿Hacia dónde está desplazado el equilibrio de autoionización del agua? ¿Hacia el agua molecular o hacia los iones, hidroxilos o hidrogeniones? Pues es más estable, y bueno, nosotros de hecho tomamos esta agua, es más estable el H2O que el hidrogenión y que el OH. Entonces, vamos a tener más presencia de esto que de los iones en el caso del agua pura, ¿no? Sigo por acá. ¿Por qué puedo incluir la H2O en la constante de equilibrio? Porque el agua está en estado líquido. Vean, este H2O está incluido, como lo vimos, en el KWS. Nosotros agarramos este H2O, lo pasamos para acá, y cuando multiplicamos Kc por H2O, me genera lo que es la constante del producto iónico. Ahora, ¿qué valor tiene la KW a 25 grados centígrados? Nosotros habíamos visto por acá que a 25 grados centígrados KW tiene un valor de 10 a la menos 14. Y a partir de este valor de 10 a la menos 14, pues se calcula cuánto es la concentración de hidrogeniones y de hidroxilos en el agua pura, y a partir de eso, pues surge lo que va a ser la escala de pH. Para yo decir que una sustancia es ácida, tiene que tener una concentración de hidrogeniones mayor a 10 a la menos 7, para decir que es básica, menor a 10 a la menos 7. Y si lo quiero ver desde el punto de vista de los hidroxilos, pues también hago el mismo análisis. Esto nosotros lo vimos, repito, la clase pasada. Seguimos por acá. ¿Qué se entiende por una disolución neutra? ¿Qué concentración de hidroxilos y de hidrogeniones tiene que haber en una solución neutra? A ver, la misma, muy bien. Es decir, cuando hablamos de la misma a temperatura ambiente, ¿cuál era? A ver si recuerdas. 10 a la menos 14. No, está cerca. Ese es el valor de la constante. 10 a la menos 7, ¿ok? La concentración de hidrogeniones y la concentración de hidroxilos tiene que ser 10 a la menos 7. Perfecto. Vamos con el concepto de pH. Repito, yo les voy a pasar esto y ustedes se dedican a hacerlo también otra vez. Fíjate, ¿cuál es el concepto que tenemos de pH? Si tenemos una disolución cuya concentración de hidrogeniones es mayor a 10 a la menos 7, ¿es ácida o es básica? Ácida. Es ácida, muy bien. Ahora, ¿cómo se calcula el pH de una disolución? ¿Cómo se calcula el pH de una disolución ácida? Negativo log Ajá. multiplicado por la cantidad de hidrógenos. Ah, pero la cantidad, cuando me dices de cantidad, tienes que ser más específico. Perdón. ¿La qué?
La La concentración de hidrogeniones. ¿De acuerdo? La Profe, concentración de hidrogeniones. Dígame. disculpe, ahí me acabo de confundir. ¿Por qué en la anterior dice que si es mayor a 10 a la menos 7, Ujú. usted dijo ácida? ¿No sería alcalina? No, es mayor a 10 a la menos 7, porque lo estás viendo desde hidrogeniones. Si yo tengo más cantidad de hidrogeniones, que es la que está el referente, es el neutro, si yo tengo mayor a 10 a la menos 7, quiere decir que hay más cantidad de hidrogeniones, quiere decir que es un ácido lo que tenemos allí, porque hay más cantidad de hidrogeniones, ¿ok? Entonces depende desde dónde lo veas. Ojo, ¿cuál es nuestro punto de referencia? Nuestro punto de referencia es lo neutro, ¿verdad? Para que algo sea neutro, la concentración de hidrogeniones tiene que ser 10 a la menos 7 y la concentración de hidroxilos la misma, 10 a la menos 7. Entonces, dependiendo, repito, de lo que a usted le estén preguntando, usted va a ver si es ácido o si es básico, dependiendo si le preguntan hidroxilos o hidrogeniones. Atentos allí con esas cosas, que esas son preguntas de prueba, básicamente. ¿Tiene unidades el pH? No, profe. No tiene unidades el pH, es correcto. Ok, ¿cuál es el pH de una disolución neutra a 25 grados centígrados? A ver si recuerdan. 10 a la menos 7. No, esa es la concentración de hidrogeniones o de hidroxilos. ¿Cuál es el pH de una disolución neutra? 7. 7, exactamente. 7, ¿ok? 7. Perfecto. ¿Cuál es el rango de pH ácido? Sería de 7 a sería menor de 7 hasta 0. Exactamente. Así es que me lo tienen que decir. ¿Cómo es? No es 7, es menor de 7 hasta 0. Muy bien. ¿Y el rango de pH básico? Mayor a 7 hasta 14. Exactamente. En el caso del pOH, ¿qué es el pOH? El potencial de hidroxilos o la cantidad de El hidroxilos. potencial de hidroxilos, muy bien, pero cuando hablamos de potencial de hidroxilos, ¿cómo es la fórmula para calcular el pOH? Menos el logaritmo de pH. No, de No, hidrógeno. ¿ah? No, 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 no. pOH es igual a ¿qué? pOH es igual a ¿qué? Menos logaritmo de la concentración de hidroxilos. Es correcto, menos logaritmo de hidroxilos, concentración. Y el pH más el pOH, que da como resultado 14. 14, exactamente. Entonces, nosotros también, en su caso, vimos constantes de acidez. ¿Recuerdan? Constantes de acidez y constantes de basicidad. Entonces, cuando decimos que un ácido es más fuerte que otro, es en función de qué? En función de la disociación. Si un ácido se disocia más, decimos que es más fuerte. Si tiene poca disociación, decimos que es débil, siempre y cuando estemos comparando con algo, ¿no? Entonces, ¿qué base de referencia tomamos para poder comparar la fortaleza de los ácidos? Tomamos lo que son las constantes de acidez o basicidad y tomamos lo que son también los, que también llegamos a ese tema, pKa y pKb. ¿Okay? pKa y pKb. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la expresión matemática de la constante de acidez de un ácido? Recuerden que nosotros vimos cuando estábamos tocando ácidos y bases débiles, está por acá, ¿ok? Para el caso de la constante de acidez, ¿cómo se expresa una constante de acidez de un ácido? Pues la concentración del anión por la concentración del hidrogenión entre la concentración del ácido. Ojo, esto me lo quitan. Es más, déjame ponerle aquí agarrarlo y ponerle aquí esto.
Entonces, la constante de acidez, ¿cómo va a ser? La constante de acidez va a ser la concentración de hidrogeniones por el anión, es decir, los productos entre el ácido reactante o el que se está disociando en este caso. Vamos a que lo practiquen rapidito con estas ecuaciones que habíamos hecho aquí arriba. Yo quiero que por favor, o mejor dicho, antes de ponerle esto, lo voy a recortar. Yo quiero que a esta y a esta ecuación le hagamos la constante de acidez. Y recuerden que el agua no se incluye porque el agua está dentro del Ka. ¿Sí lo pueden hacer? Sí, profe. Ok, rapidito entonces allí para ver esto. Y esto no me lo permite recortar, no está recortar. Bueno. Profe, no necesitamos la concentración del ácido. No, o sea, simplemente quiero que planteen la constante de acidez. O sea, no quiero que hagan cálculos ni nada, sino simplemente decir, por ejemplo, K del ácido nítrico va a ser igual a ¿qué? ¿Qué coloco en la parte de arriba? En la parte del numerador. Negativo. Ajá, va a poner la concentración del NO3, que sería el A negativo, en este caso, la base conjugada es NO3. Concentración de NO3, ¿multiplicado por quién? Por el H3 o más. Es por la concentración de hidrogeniones, muy bien, y dividido entre quién. El ácido nítrico. Exactamente, eso es lo que yo quiero que hagan nada más, o sea, plantear la constante de acidez y recordar que dentro de la constante de acidez ya está incluido el agua, ¿ok? Entonces, para que estén muy pendientes de eso. Perfecto, y la constante de acidez del ácido sulfúrico, ¿a qué sería igual? Al anión, a la base conjugada. Ajá, pero la base conjugada, dime, así sea deletreado, no importa. ¿Qué colocan en el numerador? HSO4. La HSO4. concentración, ajá, exactamente. Coloco HSO4 negativo entre corchete. ¿Por qué entre corchete? Porque entre corchete me indica que eso es concentración molar. Muy bien, ¿y eso lo multiplico por quién? Por el hidrogenio. Por la concentración de hidrogeniones. ¿Y lo divido entre quién? El ácido sulfúrico. Es correcto. ¿Incluyo el agua? Ya está incluida. Ya está incluido en la Ka. ¿Estamos claros? Eso es lo que significa plantear la constante de acidez. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Sí, profe. Ok. Lo otro que nosotros hablamos la clase pasada, que bueno, espero que se acuerden un poco de eso, y si no, tienen que buscar la manera de anotar o de ver otra vez el video de la clase después que, antes de venir a la siguiente, es esto, ¿no? ¿Cómo es la relación de Ka con respecto a cada una de las concentraciones que están acá? Fíjense, si yo tengo, bueno, aunque esto no debíamos sacar el Ka de aquí, pero bueno, no importa. Entonces, ok. Cuando me hablan de la constante de acidez, cuando me hablan de la constante de acidez o también de la constante de basicidad, fíjense qué es lo que tenemos acá. La constante de acidez va a ser más grande si la concentración de hidrogeniones es mayor o menor. Mayor. Mayor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está en el numerador y si este es un número grande con respecto a un número pequeño en el ácido, pues la constante de acidez va a ser mayor. ¿Qué significa eso? Que mientras más cantidad de hidrogeniones y de el anión tenga, quiere decir que el ácido se disoció más. No sé si me explico. El ácido se disoció más. Y si el ácido se disocia más, pues es un ácido fuerte, repito. Si por el contrario, fíjate, tengo una gran concentración de ácido y poca concentración del hidrogenión y del anión, quiere decir que el ácido no se disoció tanto. Por lo tanto, si tengo un número grande aquí, ¿cómo va a ser la Ka? Pequeño. Pequeña. Entonces, nosotros habíamos indicado la clase pasada que generalmente constantes de acidez con valores mayores a 100 corresponden a ácidos fuertes y por lo tanto estarán disociados
prácticamente en su totalidad. Mientras que si la constante de acidez es menor que 1, hablamos de un ácido débil y estará solamente parcialmente disociado. Por ejemplo, el ácido acético que tenemos acá, el ácido que se usa para hacer vinagre, es un ácido débil. Su constante de acidez es 1,8 por 10 a la menos 5. Es decir, 1,8 por 10 a la menos 5 es un valor mayor que 1 o menor que 1. Menor que 1. Menor que 1, o sea, está 10 a la menos 5. Quiere decir que la coma se corre hacia la izquierda. Entonces, nosotros tenemos aquí ejemplos de algunos ácidos y de algunas bases y como pueden observar su constantes de acidez o su constante de basicidad. Por ejemplo, acá el perclórico, el permangánico, el nítrico, el sulfúrico, el yohídrico, el bromídrico, el clorhídrico, tienen Ka prácticamente infinitas, es decir, muy altas, lo que significa que se disocian completamente. Mientras que estas tienen unas constantes de acidez, como pueden observar, ya al tener menos 1 significa que tiene 0, ¿no? 0, 0, y por lo tanto son valores menores a 1. Así como calculamos la constante de acidez, también podemos tener valores de constante de basicidad. Ahora, ¿cuál de estos ácidos débiles entre ellos es el más fuerte? Acá. De estos ácidos débiles, ¿cuál es el más fuerte? ¿Y por qué? Pero su respuesta, y si no, bueno, digan, no, no sé, profe, no tengo ni idea. Profe, podría ser el ion hidrógeno sulfato. Ion hidrógeno sulfato. Este que dices tú que es el más fuerte. Sí, Ok, ¿por qué? porque tiene el valor menos negativo. Todos tienen exponente negativo, ninguno tiene valor negativo, ¿no? Sino exponente negativo. Claro. Ahora, la pregunta es con respecto a su constante de acidez. Recuerda que la constante de acidez te va a decir si es más fuerte o más débil. Entonces, la pregunta otra vez, si es un ácido fuerte, fíjate que la constante de acidez es muy alta, es prácticamente infinita. Ahora, si ya hablamos de estos ácidos débiles, entre ellos, ¿cómo hago yo para clasificar cuál es más fuerte y cuál es más débil? Viendo el pK, profe. Bueno, tienes el pK y tienes el Ka también. Habíamos dicho, si el Ka es más alto, ¿qué significa? Si la ¿Qué es un constante ácido es... fuerte? ¿Qué es un? Disculpa. ¿Qué es un ácido fuerte? Que es un ácido más fuerte que los otros. Ojo, porque yo estoy diciendo, entre estos ácidos débiles, ¿quién es el más fuerte? Entre ellos, porque obviamente todos son ácidos débiles. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a buscar? El que tenga un valor mayor de Ka, que en este caso sería el tricloroacético, es el que es más fuerte entre estos. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque si tiene un valor más alto de Ka, ¿qué significa? Que eso es lo que vimos, lo que les mencioné ahorita. ¿Qué significa que tenga un valor más fuerte de Ka? Significa, ¿ok? Si tiene un valor más grande de Ka, significa que está más disociado. ¿Ok? ¿Estamos claros? O sea, ustedes se tienen que hacer a la idea de que meten el ácido y el ácido se disocia. Si el ácido tiene gran disociación, pues vamos a tener más concentración de hidrogeniones y del anión y por lo tanto la Ka va a ser más alta. Si por el contrario es un ácido muy, muy débil, ¿qué va a pasar? Vamos a tener un número grande de moléculas sin disociar, ¿ok? Y esto pequeño, por lo tanto el valor de Ka, si te fijas, esto está en el denominador, si aquí hay un número grande, ¿cómo va a ser el resultado? El resultado va a ser pequeño. ¿En eso me entienden? Sí, profe.
vamos a seguir con estas preguntas de acá, que son como unas preguntas guía. Entonces, sabiendo que la constante de acidez del tricloroacético es esta y la del ácido dicloroacético es esta, ¿cuál de los dos es más fuerte? El dicloroacético, ¿Por qué? porque se concentra más, es más grande. ¿Qué es más grande? Cuéntame. El 3,3. Ay, no estás observando algo. Está más negativo, por ende sería el ácido tricloroacético. Exactamente. El ácido tricloroacético tiene una K más alta porque este va a ser 0,26, mientras que este va a ser 0,033, porque está elevado a 10 a la menos 2. Entonces, este es un valor numérico mayor que este. ¿Ok? Atención con esa parte matemática. Ahora, en el caso de la constante de basicidad, vendría siendo lo mismo, ¿no? La constante de basicidad también se plantea a partir de la disociación de la base. Tenemos la concentración del catión por la concentración de hidroxilos entre la concentración de la base. Si la base se disocia poco, vamos a tener una gran cantidad, un número aquí más alto de la base sin disociar, por lo tanto la KB va a ser menor. Entonces, si es una base débil, ¿qué significa? Que se disocia poco. Si se disocia poco, pues vamos a tener un número grande aquí abajo y por lo tanto la KB va a ser alta. Perdón, ¿la KB va a ser qué? Baja. Baja, ¿verdad? Porque si tenemos una gran concentración de la base porque no se disoció, entonces vamos a tener una KB baja. Y eso es lo que tenemos por acá. Por ejemplo, tenemos estas bases fuertes donde los valores de KB más bien son muy grandes. ¿Por qué? Porque se disocian completamente. Y fíjense que la flecha, como les había explicado la clase anterior, la flecha que tenemos acá nos está diciendo que no es reversible. Mientras que acá, cuando hablamos de ácidos y bases débiles, los procesos sí son reversibles. Entonces vamos a tener acá que vamos con valores de KB y con valores de pKb. En este caso pueden observar 10 a la menos 4, 10 a la menos 5 y 10 a la menos 10. ¿Cuáles de los ácidos vamos a colocarlo en orden creciente de basicidad? Vamos a ver, orden creciente de basicidad. ¿Quién es más orden creciente? ¿Qué significa orden creciente? ¿Que va de qué a qué? De menor a mayor. De menor a mayor, de menos básico a más básico. Entonces, ¿cuál es el menos básico? El El más anilina. débil. El La anilina. anilina, muy bien. ¿Y cuál le seguiría? Amoníaco. Es correcto. ¿Y cuál le seguiría? Metilamina. Exacto. O sea, está básicamente ordenada desde aquí, desde la anilina hasta la etilamina. Muy bien. Entonces, con esto yo puedo hacer eso, un orden creciente, un orden decreciente de acidez o de basicidad. Esto con los valores de KB o incluso con los valores de Ka. Ahora, si en lugar de los valores de KB y Ka tengo los valores de pK, pK es como parecido al pH, solo que no estamos viendo los hidrogeniones, sino que aquí vamos a estar en función del valor de la constante de acidez o de la constante de basicidad. Entonces vamos a recordar algo. Vamos a recordar cuando hablábamos de pH, que si el pH era menor, era porque la concentración de hidrogeniones era grande. Mientras que si el pH es mayor de 7, es porque la concentración de hidrogeniones es pequeña. Pues aquí vamos a aplicar lo mismo. Si tenemos un pKa, si tenemos una constante de acidez grande, pues el pKa va a ser el menos logaritmo de esa constante y va a ser pequeño. Mientras que si tenemos una constante de acidez pequeña, le aplicamos el menos logaritmo y el pKa va a ser más grande. Entonces acá vamos a tener esto por aquí. Concentración, lo traje como ejemplo, ¿no? Como ejemplo para que se acordaran que es lo mismo, ¿no?
pH, pKa es parecido porque se le aplica el menos logaritmo. Y la constante de basicidad, una constante de basicidad en el caso grande, pues me va a dar un pKb pequeño. Una constante de basicidad pequeña me va a dar un pKb grande. Entonces pregunto, si mi constante de basicidad es grande, ¿yo soy débil o más o menos fuerte? Fuerte. Ok, perfecto. Entonces, si yo tengo un pKb pequeño, mientras más pequeño sea mi pKb, ¿soy más fuerte o más débil? Más fuerte. Exactamente. Entonces, fíjate, aquí lo tenemos. Ustedes van a tener estas tablas para que hagan precisamente ese análisis. Fíjate que mientras más bajo sea mi pKb, quiere decir que más básico soy. ¿Estamos claros? Mientras más alto es el pKb, como vimos, quiere decir que tiene una constante de basicidad menor y el pKb da un número grande. Por lo tanto, mientras más grande sea el pKb, quiere decir que esa sustancia es menos, en este caso, básica. Si lo vemos en el pKa que tenemos, fíjate acá. Constante de acidez grande, ¿cómo es el pKa? Pequeño. Pequeño. Constante de acidez pequeña, ¿cómo es el pKa? Alto. Más alto, exactamente. ¿Estamos claros hasta allí? Hello, hello. Ajá. Disculpe, pero ahí no entiendo porque tenemos que pKa, ahí dice en el brom hídrico dice muy grande y el pKa también dice muy grande. No, pero aquí no, este muy grande no, aquí tenía que poner no se calcula, porque no lo puedes calcular. Ok. Tienes razón. Aquí esto lo mejor que podría hacer es hacerle así, ¡guau! Borrar. No me había fijado en ese detalle. Muy bien, Ana. Ajá, ¿alguna otra pregunta con lo que hemos discutido hasta acá? Fíjate aquí me dice, por ejemplo, ordena los ácidos de menor fortaleza sabiendo el valor de sus constantes de acidez. La constante de basicidad, una serie de bases, ordena las bases de mayor. Entonces, pueden hacer estos dos rapiditos para ver cómo ordenan allí ustedes. Acá, ¿cómo me pide de mayor a menor fortaleza? Ok, ¿cuál es el mayor? Rapidito, ¿cuál es el mayor? Triclorocético. Perfecto. ¿Cuál le sigue? Iódico. Iódico. ¿Cuál le sigue? Nitroso. 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 Perfecto. ¿Cuál le sigue? Clorhídrico. Clorhídrico. ¿Y cuál le sigue? Acético. El acético. ¿Por qué? Porque es de mayor fortaleza. Y como yo sé en el caso de la constante de acidez, mientras más grande sea el número, más ácido, más fuerte vendría a ser. ¿Estamos claros? Ahora, desde el punto de vista de la constante de basicidad, me dice que ordene las bases de mayor a menor. A ver, mayor a menor. El dimetilamina. Ajá. El mayor vendría a ser, muy bien, la dimetilamina. Perfecto. ¿Cuál le sigue? Metilamina. Metilamina. ¿Cuál le sigue? Amoníaco. Amoníaco. Perfecto. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿tiene sentido hablar de constante así en el caso de un ácido fuerte como el perclórico? El perclórico, repito, no tiene, o sea, tiene un valor de constante de acidez muy alto, como habíamos visto por acá. Entonces, no tiene sentido hablar de constante de acidez. ¿Por qué? Porque es una reacción que no es reversible. Las constantes, en este caso constante de acidez o constantes de basicidad, van a tener un valor más que todo para aquellas reacciones que son reversibles. ¿Ok? Entonces, no tiene sentido hablar de constante de acidez en, por ejemplo, un ácido perclórico porque es tan fuerte que simplemente hay una disociación completa al 100%. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros o no? Sí, profe. Ok. Entonces, bueno, nos queda esta partecita acá que es de cálculos de concentración de soluciones y esto. Vamos a
Yo no sé si ya están acá los otros compañeros que se iban a sumar a la tutoría, pero vamos a tomar 5 minutos para yo tomarme otro café y estar más activa todavía y hacerle muchas preguntas a ustedes, sobre todo con cálculos. ¿Les parece? Nos tomamos 5 minutos. Ustedes también se toman un café porque nada más están hablando 2 personas. Yo asumo que los demás estarán activos. Entonces, voy a parar acá la grabación.